En cada generación aparece algún iluminado que dice haber descubierto el gran secreto que nadie vio por 2000 años, que la Iglesia Católica sería nada más ni nada menos que la Gran Babilonia, la ramera del Apocalipsis. La teoría conspirativa perfecta. ¿Odias a la Iglesia Católica? No hay problema. Lo podés justificar simplemente diciendo que la Iglesia Católica es Babilonia, la gran ramera, y que la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Así que tenemos que salir de la gran Babilonia, tenemos que salir de la Iglesia Católica. Con esto, muchos anticatólicos se llenan la boca diciendo, ven, la Biblia misma lo dijo, Roma es la prostituta y el Papa es el anticristo. Esto no es algo nuevo para nosotros, ya lo venimos escuchando desde la Reforma Protestante. Esto viene desde el siglo XVI, así que no hay nada que puedan decirnos que no hayamos oído ya. Pero como dijimos al principio, siempre hay algún iluminado que cree haber descubierto una nueva verdad y empieza a vociferar sus teorías conspirativas a los cuatro vientos como quien acaba de descubrir la gravedad. El más famoso en estos tiempos, en los tiempos modernos creo yo, fue Dave Hunt, un autor protestante de los años 90 que escribió un libro delirante titulado A Woman Rides the Beast, una mujer cabalga sobre la bestia. ¿Y qué pasó? Como suele ocurrir, los anticatólicos de siempre lo tomaron como si fuera palabra de Dios, se difundió por comunidades protestantes, panfletos, programas de radio evangélicos obviamente, y hasta terminó alimentando ese odio irracional hacia todo lo católico que todavía hoy seguimos encontrando en la internet. Lo curioso es que esta acusación no es nueva. Como lo dije al principio, ya desde el siglo XVI algunos deformadores inventaban panfletos dibujando al Papa como la ramera del Apocalipsis, y acá te muestro algunas imágenes que se pueden observar en la Biblia de Lutero de 1522 y 1534. En la Edad Moderna, grupos radicales en Inglaterra usaban esa misma acusación para justificar las persecuciones y hasta ejecuciones a sacerdotes y a religiosos. Ya vimos, por ejemplo, la ejecución cruenta de Edmund Campion, pero él no fue el único. Miles de sacerdotes y religiosos fueron ejecutados de maneras horribles por el solo hecho de ser católicos. Así que ese tipo de panfletería barata devino en atrocidades sangrientas que dejaron montañas de muertos tras sí. Algo similar a lo que estamos viendo ahora de los israelíes hacia los palestinos, pero con armas más primitivas y ejecuciones públicas, obviamente. O sea, esto no es un descubrimiento bíblico, sino un insulto reciclado para demonizar a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando miramos en serio lo que dice la Biblia? Ahí es donde el castillo de naipes se viene abajo, porque los textos del Apocalipsis no solo que no cuadran con la Roma católica, sino que apuntan a otra realidad muy distinta, muy concreta y muy del primer siglo. Hoy en Catolicismo Sin Filtro vamos a desarmar una por una las supuestas 9 pruebas que Dave Hunt y compañía repiten sin vergüenza. Te aviso desde el principio, son tan frágiles estos argumentos, tan forzados, tan ridículos, que hasta me da un poco de vergüenza ajena tener que refutarlos. Pero bueno, lo mejor es que mientras desarmamos estas mentiras, vas a poder ver en la palabra de Dios que, lejos de atacar a la iglesia, el texto bíblico confirma lo que siempre supimos, que la iglesia es la esposa de Cristo. Así que, vamos. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo Sin Filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos. Exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue.
Dave Hunt inicia su ataque con un argumento que suena contundente de entrada. Dice así: la ramera está sobre una ciudad de 7 montes. Claro, esa imagen evoca de inmediato a la ciudad de Roma. Pero ¿qué tan firme es este razonamiento? Vamos a desglosarlo. Apocalipsis 17, versículo 9 dice así: las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Pero el versículo siguiente dice: y son 7 reyes, 5 han caído y uno es, y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Ahora bien, los montes aquí pueden ser literales o no. Si son literales, hay unas cuantas ciudades que de hecho podrían encajar con esta descripción, y eso lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, si los montes son literales, Roma sería una opción entre varias. Pero si prestamos atención a lo que acabamos de leer, el texto parece indicar que los montes de los que se hablan no son necesariamente lugares geográficos literales, sino que se estaría refiriendo a reinos, a reyes, a potencias políticas. Y eso no es exclusivo del Apocalipsis, sino que lo vemos a lo largo de la Biblia. En Daniel 2:35, el reino de los cielos aparece graficado como una roca no cortada con mano que cae del cielo y golpea los pies de una estatua simbólica, representando uno por uno los imperios que gobernaban y gobernarían el mundo a partir de esa visión de Daniel. La roca entonces crece y sigue creciendo hasta convertirse en una gran montaña que ocupaba toda la tierra. Obviamente, esta montaña no es un lugar geográfico literal, sino que representa al reino de los cielos, el reino de Cristo en la tierra, la iglesia, lo que simboliza que Cristo vendría a gobernar incluso a los reinos más poderosos y que ese reino espiritual crecería hasta ocupar toda la tierra. Esta idea la vemos más desarrollada en algunas parábolas de Jesús, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza. Así que acá tenemos un caso en lenguaje profético en el que monte o montaña no significa montaña geográfica, sino un reino. En el Salmo 68, versículo 15, leemos lo siguiente: monte de Dios es el monte de Basán, monte de muchas cumbres es el monte de Basán. Acá el reino de Basán se representa con un monte. Amós 4, versículo 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El monte de Samaria acá no es solo un accidente geográfico, sino que representa la capital del reino del norte, símbolo del poder político que oprime al pueblo. Seguimos en Amós 6:1, dice: ay de los que están reposados en Sión y confiados en el monte de Samaria, los notables de la primera de las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Otra vez, el monte de Samaria representa el reino de Israel en su arrogancia y su falsa seguridad. Amós capítulo 9, versículos 13 al 14 dice: los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La imagen de los montes que destilan vino es un símbolo poético que representa la prosperidad y la restauración nacional. Abdías 1, 8 al 9 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Yahvé, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y se espantarán tus valientes, oh Temán, para que todo hombre sea cortado del monte de Esaú por la matanza. Acá el monte de Esaú no es una montaña literal, sino que se refiere a Edom en general. Abdías 1:21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahvé. Acá se contraponen dos montes simbólicos, obviamente: el monte de Sión, que es el reino de Dios y su pueblo fiel, y el monte de Esaú, que es el reino enemigo, Edom. Por lo tanto, estas 7 montañas que aparecen
aparecen en Apocalipsis podrían ser reinos concretos, poderes que la ramera domina o representa. No es necesario ir a un mapa turístico para tratar de encontrar las 7 colinas de Roma, aunque tampoco estamos descartando eso. Simplemente estamos ampliando el espectro. Además, no olvidemos otra cosa más. En la Biblia, el número 7 también es altamente simbólico. Así que en los 7 montes o las 7 colinas, sabemos que ambos términos podrían estar señalando algo altamente simbólico, y el simbolismo bíblico no puede traducirse tan meticulosamente como Hunt insiste. Volvamos entonces a Apocalipsis 17, 9 al 10. Leemos de nuevo, dice: aquí se requiere la inteligencia que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, 1 existe y el otro no ha llegado todavía. Y cuando llegue es necesario que dure poco tiempo. Muchos exegetas históricos y patrísticos interpretan los 7 reyes como emperadores romanos, porque el contexto de Apocalipsis está muy ligado a la Roma imperial que persiguió al cristianismo entre el siglo I y el siglo III. El texto dice que hay 5 reyes que ya han caído. En tal caso serían los 5 emperadores anteriores a la época en que Juan escribió el Apocalipsis, y dependiendo de la cronología podrían ser César Augusto, quien de alguna manera marca el comienzo del Imperio Romano, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Me preguntarás por qué la lista empieza con César Augusto y no con Julio César. Para eso tenemos que ir más atrás en el tiempo. El Imperio Romano no empezó formalmente con César Augusto en términos absolutos, pero sí es él quien marca el inicio del periodo imperial. ¿A qué me refiero? Antes de Augusto, Roma era una república con senado y cónsules, aunque ya había momentos de dictadura. Julio César concentró muchísimo poder como dictador perpetuo, pero técnicamente no era emperador. Tras la muerte de Julio César en el año 44 a.C. y la guerra civil posterior, Octavio se convierte en Augusto en el año 27 a.C., recibiendo poderes extraordinarios del Senado. Aunque mantenía estructuras republicanas, en la práctica tenía el control absoluto. Por eso se le considera el primer emperador romano propiamente dicho, el que da inicio al periodo imperial de Roma. Tiene sentido entonces que él sea el primero de la lista, el primero de los 5 reyes que ya fueron. Estos serían entonces los 5 reyes que ya pasaron, pero el texto continúa diciendo: uno es. Entonces podría referirse al emperador reinante en el momento en que Juan escribe el Apocalipsis, tradicionalmente identificado como Domiciano, que fue emperador entre el 81 y el 96, que efectivamente perseguía a los cristianos y se consideraba a sí mismo casi divino. Y por último dice: uno ha de venir. Ahí tenemos algo interesante, un emperador futuro que aún no había reinado en la época de Juan, y algunos intérpretes consideran que esto simboliza un último poder persecutor antes del fin de los tiempos. No nos vamos a meter en eso ahora. Es decir, el mismo contexto inmediato del texto en cuestión nos dice que la gran ramera está sentada sobre 7 montes y que son 7 reyes. Y no necesariamente está hablando de 7 colinas geográficas. Y si miramos el contexto histórico, podemos ponerle nombre a 6 de esos reyes. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero si aún los montes fueran literales, lo que también podría ser una posibilidad, el argumento no concluye en el Vaticano. Supongamos solo por un momento que Apocalipsis 17, versículo 9, habla de montes geográficos literales. Bueno, sorpresa. Roma no es la única ciudad famosa por estar construida sobre 7 colinas. De hecho, en la antigüedad y en la Edad Media, varias ciudades reclamaban ese título porque era un símbolo de prestigio político y religioso. Por ejemplo,
Jerusalén. Según tradiciones judías y rabínicas, Jerusalén también se describía como asentada sobre 7 montes: el monte Sión, el monte Moriah, el monte Ofel, el monte Beseta, el monte Gareb, el monte Goad y el monte Acra. La ciudad de Constantinopla, Estambul, fue fundada por Constantino como la Nueva Roma y también se asentaba sobre 7 colinas, lo que reforzaba la conexión simbólica con la Roma imperial, que también estaba fundada sobre 7 colinas. La ciudad de Antioquía, en Siria, es otra gran ciudad del mundo antiguo que también se la describía como fundada sobre 7 colinas. ¿Qué me dicen de Lisboa, tradicionalmente llamada la ciudad de 7 colinas, un mito repetido desde la historia media? ¿O qué me dicen de Moscú, apodada la Tercera Roma? También se la describía como una ciudad fundada sobre 7 colinas, reforzando su pretensión de heredar la misión imperial y cristiana. ¿Y qué me dicen de la ciudad de Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos? También se proclama estar construida sobre 7 colinas. ¿Y qué de la sede de San Pedro? Esta se encuentra en el Estado del Vaticano, sobre el Monte Vaticano, una sola colina, y está al otro lado del río Tíber, lejos de las 7 colinas clásicas de la Roma imperial, a saber, el Monte Palatino, el Monte Capitolino, el Monte Aventino, el Monte Celio, el Monte Esquilino, el Monte Viminal y el Monte Quirinal. Así que, si los montes son literales, no hay forma directa de que la Gran Ramera se refiera a la sede de San Pedro, pues simplemente la geografía no cuadra. Por lo tanto, no podría ser la Iglesia Católica. Si los montes son simbólicos, entonces posiblemente se esté refiriendo a la Roma imperial, no a la Roma católica, no a la Roma de hoy, mucho menos al Estado de Vaticano, que es donde la Iglesia tiene su sede. Después de su salto olímpico con los 7 montes, Hunt nos da otra frase gloriosa. Dice, la mujer se llama Babilonia, pero es Roma. Bueno, en este caso, la cosa tiene sentido hasta cierto punto. Mira, la Biblia usa nombres simbólicos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, escribiendo desde Roma, saluda a las comunidades cristianas en lo que él llama la iglesia que está en Babilonia, en 1 de Pedro 5:13, ese no es un misterio. En la tradición cristiana primitiva, Babilonia se usaba como un nombre en clave para referirse a Roma. Probablemente para no mencionar abiertamente el nombre de la ciudad, la capital del imperio, y proteger a los cristianos que vivían ahí de la persecución. Es un código, una metáfora, y tiene base sólida. Lo vemos varias veces a lo largo de la segunda mitad del primer siglo. Pero en el libro de Apocalipsis, Babilonia la Grande es descrita como la mujer ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice también que en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. Ahora, ¿dónde se mataron a los profetas? En Jerusalén. Esto conecta directamente con la acusación de Jesús en Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. La misma acusación que en Apocalipsis se aplica a la Gran Ramera, Jesús la utiliza para hablar de Jerusalén. Apocalipsis 11 otorga el título de la gran ciudad a la ciudad de Jerusalén también. Apocalipsis 11, en los versículos 3 al 8, habla de 2 testigos, 2 personajes proféticos que se asemejan mucho a Moisés y a Elías, que son enviados a anunciar ira y castigo al reino de la bestia. Y dice que cuando hubieran acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Es decir, la gran ciudad
acá no es Roma, sino Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado el Señor, que también decía estar edificada sobre 7 colinas. ¿Significa esto que Jerusalén es la gran ramera? No necesariamente. O mejor dicho, es difícil determinarlo, aunque varios teólogos han sugerido esto, sí. Pero para mí el asunto no sería tan sencillo, ya que el texto también dice: en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. Bueno, recapitulemos. Los profetas del Antiguo Testamento sí fueron muertos en la ciudad de Jerusalén, y eso lo confirma Jesús. Los santos de la iglesia primitiva, algunos murieron en Jerusalén, pero otros murieron en la Roma imperial. Y el resto de todos los que fueron muertos en la tierra, fueron muertos en toda la tierra. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el texto no es literal. Y que si tomamos literalmente los elementos del texto para tratar de señalar a un lugar geográfico específico, se vuelve muy difícil determinar con certeza a qué ciudad se está refiriendo. Por lo tanto, Babilonia la Grande es un símbolo con doble significado. Por lo menos tiene 2 significados. Es un código para referirse a la ciudad de Roma, la ciudad imperial que perseguía al pueblo de Dios, y al mismo tiempo es un símbolo de la Jerusalén rebelde. La lógica histórica y bíblica respalda esta interpretación mucho más que la lectura que intenta forzar el texto para hablar del Vaticano moderno. El texto dice que la ramera fornica con los reyes de la tierra, y Hunt grita: ¡eso es el Vaticano! ¡Miren todas sus relaciones diplomáticas! Perdón, ¿desde cuándo tener embajadas es pecado? Eso se llama diplomacia, no prostitución espiritual. Cada vez que la Biblia habla de fornicación como alianzas religiosas, se refiere a alianzas hechas por medio de dioses falsos. Y ahí Jerusalén encaja perfecto. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel acusaron una y otra vez a Israel de prostituirse con las naciones paganas. Ezequiel 16, 15 al 19. Pero confiándote en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus fornicaciones a todo el que pasaba, suya eras. Jerusalén acá es comparada con una prostituta que entrega sus dones a los ídolos y reyes extranjeros. Y es Ezequiel 16, 26. Te prostituiste con los hijos de Egipto, tus vecinos de gran cuerpo, y multiplicaste tus fornicaciones para provocarme a ira. Ezequiel 16, 28. Te prostituiste también con los asirios por no haberte saciado, y con ellos te prostituiste y tampoco te saciaste. Ezequiel 23, 11 al 21 describe a Jerusalén como una ramera que se enamoró de los asirios y se prostituyó con ellos, repitiendo las abominaciones de Samaria. Isaías 1:21, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, llena estuvo de rectitud, en ella habitó la justicia, pero ahora homicidas. Jerusalén, la ciudad fiel, se vuelve una prostituta. Isaías 57, 7 al 8, sobre el monte alto y encumbrado pusiste tu cama, y allí subiste a sacrificar, y tras la puerta y el umbral pusiste tu memorial, porque a espaldas de mí te descubriste, subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste pacto con aquellos con quienes amaste su cama, y miraste la mano de ellos. Esta es una metáfora sexual para su idolatría con las naciones paganas y con sus reyes. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías 3:1, pero tú te prostituiste con muchos amantes y volverías a mí, dice Yahvé. ¿Se dan cuenta que el simbolismo no es tan fácil de descifrar si usamos la totalidad de los textos bíblicos?
La teoría conspiranoica de que la Iglesia Católica es la gran ramera por esto, por aquello, requiere milagros exegéticos para hacerla cuadrar con el texto. Resumen, hasta ahora Apocalipsis nos dio 4 pistas sobre Babilonia. 1. Es una ciudad edificada sobre 7 montes, que podrían ser literales o no. Si son literales, esto podría ser la Roma imperial, pero también podrían ser otras ciudades, incluyendo Jerusalén, Constantinopla, Antioquía, Moscú, Washington DC, etc. Segundo, a Babilonia se la llama la grande, la gran ciudad, y Apocalipsis 11 usa esta terminología para Jerusalén, la ciudad donde murió el Señor. Tercero, se la llama la gran ramera que cometió fornicaciones con todos los reyes de la tierra. La Biblia identifica esa ciudad con Jerusalén. Cuarto, mató a los santos y a los profetas. En Jerusalén se mataron tanto cristianos como los profetas del Antiguo Testamento. En la Roma imperial, la iglesia sufrió grandemente durante 3 siglos bajo 10 emperadores consecutivos antes del Edicto de Milán en 313. Sea cual fuere la interpretación que quieras tomar, la Roma imperial o Jerusalén, de ahí a decir que la Iglesia Católica es la gran ciudad, la Babilonia, la gran ramera, es un delirio teológico superlativo. No cuaja, no encuadra. El texto dice también que la gran ramera se viste de rojo y púrpura. Hunt dice, los cardenales visten rojo y los obispos visten púrpura. Coincide. Pero en realidad el Papa viste de blanco, por ejemplo, y el clero común viste de negro. Y la simbología bíblica no se refiere a uniformes litúrgicos, sino a colores de riqueza, poder y corrupción. En la antigüedad, el púrpura y el escarlata eran tintes carísimos, asociados con la realeza corrupta y el lujo excesivo. Otra vez, Jerusalén y la Roma imperial encajan de maravilla en esa descripción. ¿El Vaticano? No. El texto dice también que la gran ramera está embriagada con la sangre de los santos. Y es acá donde, una vez más, Hunt se mete en un terreno resbaloso. Dice que la Iglesia Católica ha matado a los santos de Dios. Esto es altamente engañoso y es una manipulación histórica grosera. Es de esperarse, ya que él utiliza su panfletería histórica anglosajona que se basa 100% en la leyenda negra, como lo hemos visto ya en los videos que estamos haciendo sobre la Inquisición, donde comparamos la cantidad de condenados a muerte durante la Inquisición española y los que fueron ajusticiados por manos de protestantes, lo que deja una disparidad de números escandalosa de su lado, cosa que ellos obviamente nunca van a admitir. Pero si ponemos el freno de mano acá y miramos bien los datos, la historia cambia y mucho. Pongamos los datos sobre la mesa. ¿Quién mató a los primeros cristianos? ¿La Roma pagana? No la Roma cristiana. ¿Quién apedreó a Esteban y persiguió a los apóstoles? La Jerusalén judía, no el Vaticano. El texto del Apocalipsis habla de los primeros mártires, los cristianos primitivos y de los profetas. Estos no murieron en manos de la Iglesia Católica, sino en manos de judíos incrédulos y de romanos paganos. Es más, la Iglesia Católica era la perseguida. A partir de Pedro, algo así como 32 papas de la Iglesia Católica sufrieron el martirio en manos de la Roma pagana. Claro, Hunt necesita desesperadamente meter a la Iglesia en el medio porque si no toda su teoría se derrumba, pero los hechos históricos lo desmienten de plano. Otro argumento muy usado por esta gente: la mujer tiene copas de oro, como el cáliz que usa la Iglesia Católica en la misa. El cáliz no es un invento medieval, no es un invento católico, es bíblico. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén estaba lleno de vasos sagrados de oro. Vayan a ver el tabernáculo en Éxodo 25 o el templo en Primera de Reyes 7. ¿Qué decimos con eso entonces? ¿Decimos que el templo era Babilonia?
No, la imagen de oro y piedras preciosas en Apocalipsis no es contra la liturgia, sino contra la ostentación idolátrica. Una vez más, Hunt confunde símbolos bíblicos con memes anticatólicos. El texto dice que la mujer reina sobre los reyes de la tierra y Hunt dice, obvio, es el Papa. Pero cuando Juan escribió el Apocalipsis, ¿quién reinaba sobre la tierra? Era la Roma pagana, el Imperio Romano, no el sucesor de San Pedro, que estaba ejerciendo su ministerio clandestinamente en aquella época. El Papa de la época que Juan escribe el Apocalipsis era Clemente I, que también fue mártir, así que algo acá no encaja. De hecho, esa frase encaja mucho más con la Roma imperial que dominaba el Mediterráneo entero que con el Vaticano actual que, digamos la verdad, no puede ni controlar el tránsito en la Plaza San Pedro. Apocalipsis dice que cuando cae Babilonia, los mercaderes del mundo lloran porque ya nadie compra su mercadería. ¿De en serio Hunt piensa que el Vaticano mueve la economía global? La Roma imperial sí, comerciaba con especias, esclavos, vinos, telas, piedras preciosas. Jerusalén también, porque era un centro de comercio importante en lo que es hoy el Oriente Medio. Pero, ¿el Vaticano qué? ¿Souvenirs del Papa y rosarios de plástico? No da, a ver, los números no dan. Finalmente, Hunt insiste en que la mujer hace beber a las naciones el vino de su fornicación. Otra vez, en la Biblia eso representa idolatría, no diplomacia. Y está clarísimo que Jerusalén infiel y Roma pagana cumplen esa descripción al pie de la letra. No hace falta tratar de meter el Vaticano a la fuerza para que el texto diga lo que vos querés. Cada vez que un protestonto se mete a escribir panfletos anticatólicos, termina haciendo una carnicería bárbara con la historia y termina mintiendo descaradamente, ocultando la verdad de la milanesa. Resumamos. Las 9 pruebas de Hunt son tan contundentes como un castillo de naipes. Primero, la ciudad construida sobre 7 montes podría ser Roma, la Roma imperial, pero también podría ser Jerusalén, Moscú o Washington D.C., o incluso Constantinopla o Antioquía. El Vaticano acá no cuadra, pues está sobre un solo monte, al otro lado del río Tíber que los otros 7 montes de la Roma antigua. Segundo, la que mató profetas y santos fue tanto Roma imperial como Jerusalén, no el Vaticano. Eso lo dijo Jesús mismo. Tercero, la gran ciudad es identificada como Jerusalén en el mismo Apocalipsis capítulo 11. Cuarto, la que movió la economía global fue la antigua Roma, soberana del Mediterráneo, y Jerusalén, entre otros centros comerciales de Oriente. Las cuentas del Vaticano están prácticamente en rojo. Quinto, la gran ramera bíblicamente es Jerusalén, no el Vaticano. Sexto, el cáliz es altamente simbólico. Se refiere a la ira de Dios en este contexto, no al cáliz de la Eucaristía, que el mismo apóstol Pablo dice ser la sangre del Señor. Los símbolos del Apocalipsis encajan muchísimo mejor con la Jerusalén del siglo I y con la Roma imperial que con la Iglesia católica. Pero claro, los anticatólicos necesitan un monstruo al cual culpar, y nada mejor que agarrarse del Apocalipsis para meter miedo y odio y diseminar propaganda. La ironía es que mientras nos acusan de ser la ramera, fue precisamente Roma cristiana donde se preservó la Biblia, se defendió la fe y se regó el suelo con la sangre de los mártires verdaderos. Así que la próxima vez que alguien te diga «Tu iglesia es la ramera de Babilonia», no te pongas nervioso. Respira hondo y contesta con altura. Contesta con Biblia, historia y también con un poco de sarcasmo picante. Deciles, mira, papu,
Si la ramera es la Iglesia Católica, entonces la Biblia se contradice, la historia se equivoca y la lógica deja de existir. Pero si usas la cabeza un poquito, vas a ver que esa teoría es puro humo anticatólico. Gracias por habernos acompañado una vez más en este desmantelamiento vivo de mitos protestantes. Si sos protestante y te molestó lo que dije, guardátelo. A nadie le importa tu opinión acá. Y si pensás que tenés algo que enseñarnos a nosotros, los pobres católicos ignorantes, mejor baja la cabeza, cállate, sentate y escucha. Que capaz que Dios obra un milagro y te abre esa cabezota que tenés para entender lo que hoy te está velado. Si sos católico, deja de pedir disculpas. No vivas acomplejado, no aceptes que te echen culpas de cosas que no son. El capitán de esta barca es Cristo mismo y el timonel el Papa. Y toda la iglesia está unida a Cristo visiblemente bajo la cabeza visible que es el sumo pontífice. Si te interesaría ver más contenido de este tipo, donde desmontamos mitos y decimos la verdad sin filtros, sin edulcorantes, sin anestesia, por favor dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Esa es la mejor forma de apoyar el canal en esta fase. Y como siempre, esto fue Catolicismo sin filtro. Y acordate, la verdad siempre incomoda un poco cuando la escuchas por primera vez, sobre todo cuando deja en evidencia las mentiras propagandísticas anticatólicas.